forma al tema, incluso las cauterizaba, ¿no?, como tratamiento definitivo. Posteriormente, Celsius, 25 años antes de Cristo, le dio otro vuelco a la terapéutica de los paquetes hemorroidales, ligándolos, ¿no?, haciendo la ligadura. Galeno igualmente continuó y le dio pues un toque anatómico, pero a la altura del siglo XIII, la Edad Media más o menos, estos señores son franceses, Lanfranc de Milán, Ray de Chauliac, Mondeville, etc., ya se interesaron más en la investigación de los casos que presentaban estas patologías. Acá sucede un alto en la cirugía a nivel mundial. Entre los años 1500 a 1850, ya después de Cristo obviamente, los pueblos a nivel mundial tenían ciertas creencias, ¿no?, creencias poco científicas, de tal manera que los cirujanos de la época fueron reemplazados prácticamente por los peluqueros, de tal manera que empíricamente trataban a los pacientes. Entonces, esa época fue una época verdaderamente de estancamiento de la ciencia quirúrgica hasta el Renacimiento, en el cual retoma nuevamente la investigación científica. Este señor Heister incluso da una de las técnicas importantes para el tratamiento de las patologías hemorroidales. Ya por los años 18, siglo XVIII, XIX, nuevamente un grupo de científicos, médicos, quirúrgicos, y ya le da nuevamente el toque de un tratamiento más adecuado, como la ligadura de los paquetes hemorroidales. Hasta la época del siglo XX, en el cual aparecen Gilligan y Morgan y Ferguson, en que prácticamente explayan, dan a conocer la técnica quirúrgica que se debe realizar en los paquetes hemorroidales, que hasta ahora está vigente. La técnica de hemorroidectomía de Gilligan y Morgan, hasta ahora se practica y con buenos resultados, ¿no? Posteriormente ya viene la época más tecnológica y ya todo se moderniza, como vamos a ver. Entonces, las patologías anorrectales benignas las vamos a clasificar en 5 grupos. Las vasculares, que son las hemorroides, las más frecuentes. Las inflamatorias o infecciosas, ahí están los abscesos, las fístulas. Las ulceraciones, las fisuras. Las tumoraciones que protruyen a través del margen del ano, que son los prolapsos o prosidencias. Y una patología que en los últimos 20 años se viene haciendo frecuente, sobre todo en las emergencias, como son los traumatismos del recto, producidos por cuerpos extraños. La patología maligna, o sea, la parte oncológica, la ven en otra clase. Acá vamos a tratar estos 5 temas, diciéndoles además que de todos los temas que acabamos de mencionar de patología no rectal benigna, la hemorroides a la cabeza es la más frecuente, la fisura anal le sigue en frecuencia, los abscesos y finalmente las fístulas. Entre estas 4 entidades nosológicas tenemos un 85% de todas las patologías anorrectales. Y como algunas de ellas sangran, entonces están consideradas dentro de las hemorragias digestivas bajas, pero es un mínimo, ¿no?, un 10% nada más.
¿Ok? Entonces, esos son datos que hay que considerar. Y también hay que considerar la parte anatómica. Tanto en el varón como en el sexo femenino, ustedes saben perfectamente que el recto hacia su cara anterior tiene relaciones diferentes. Por ejemplo, en el varón se relaciona con la cara posterior de la vejiga, con las vesículas seminales, con la próstata. Es por eso el motivo de la razón de hacer el tacto rectal en el varón. En cambio, en las damas, la cara anterior del recto se relaciona con la vagina, con el útero, los anexos uterinos, vale decir, las trompas y los ovarios. Entonces, eso es importante recordar porque muchas veces algunas de las patologías anorrectales benignas amplían su campo inflamatorio hasta estas regiones. Del recto hay que recordar lo que constituyen sus características anatómicas. Ustedes saben que la porción distal del tubo digestivo llamado recto mide aproximadamente 15 a 18 centímetros, desde el ángulo recto sigmoideo hasta el margen del ano. En todo su recorrido, el recto presenta dentro, en su luz, estos repliegues, que son las llamadas válvulas de Houston o válvulas rectales, ¿no? Que en el caso de algunas patologías anorrectales pueden ser comprometidas. Pero lo más importante en el recto son los 5 últimos centímetros, que se denominan canal anal. ¿Y por qué es importante esta región? Esta región es importante porque tiene muchas características anatómicas. La primera, fíjense, el revestimiento de su luz es mixto. Tiene mucosa que le viene del sigmoides, ¿ve? Y tiene también piel, la porción cutánea que ingresa de la región glútea. Entonces hay un doble revestimiento en el canal anal. Y este doble revestimiento ha hecho posible que a este nivel existan estos repliegues, que son las columnas de Morgani. Y que entre repliegue y repliegue hay unos pequeños bolsillitos, unos espacios, que se llaman las criptas de Morgani, que muchas veces son los sitios de ubicación de origen de los abscesos anorrectales. Además de esto, las características de esta región del canal anal es la presencia de los plexos venosos, plexos hemorroidales. Hay dos plexos hemorroidales, el plexo hemorroidal externo y el interno. Que cuando estas venas, este conjunto, este conglomerado de venas se inflaman, entonces pueden producir los llamados paquetes hemorroidales. Además de eso, el revestimiento del canal anal, sobre todo la capa muscular, es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene fibras musculares que le proyecta el colon sigmoides hasta abajo, circulares internas y longitudinales externas. Esas fibras son músculo liso involuntario. Por lo tanto, la proyección del músculo liso involuntario hasta el canal anal constituye el esfínter anal involuntario, también llamado esfínter interno. Pero por fuera de este esfínter tenemos otra fibra muscular que viene siendo proyectada del elevador del ano, que es el diafragma pélvico. Entonces este músculo también proyecta fibras, pero de otro tipo. Ya no son fibras musculares lisas, sino es un músculo estriado. Entonces, este músculo estriado, como ven, se proyecta hasta el margen del ano, constituyendo el otro esfínter, esfínter anal externo voluntario. Estas son las características entonces del canal anal. Acá para mostrarles un corte sagital, ¿no?, de Netter, para ver las relaciones que ya les he mencionado en el varón. Lo mismo, ahí tienen en una imagen ampliada los dos esfínteres, el esfínter involuntario interno y el esfínter voluntario externo. Cuando este falla, el esfínter externo, se da la llamada incontinencia fecal. ¿Okay? Muchas veces, por razones quirúrgicas, se lesiona el esfínter anal voluntario.
Toda esta región pues recibe inervación por parte de las ramas del nervio pudendo. Acuérdense que el nervio pudendo tiene su origen radicular en S2, S3, S4, ¿no? Y hasta ahí llegan los nervios llamados hemorroidales. Igualmente la irrigación es vasta, aquí tiene mucha irrigación y son 3 ramas rectales que vienen descendiendo y que le van a dar irrigación al recto. La primera es la arteria hemorroidal superior, rama de la mesentérica, ahí la ven, mesentérica inferior. La segunda es la arteria hemorroidal o rectal media, que es rama de la hipogástrica o ilíaca interna. Y la última es la arteria hemorroidal inferior, ¿no es cierto? O también esta hemorroidal inferior nace de la pudenda. Y esta última, la hemorroidal inferior, es la que se encarga exclusivamente de la irrigación del canal anal, de ambos lados. Se complementa la irrigación con una arteria larga que viene desde la aorta hacia la cara posterior del recto, que se llama la arteria sacra media. Entonces esa es la irrigación de esta víscera que nos lleva a la revisión de los temas patológicos. En cuanto al drenaje venoso, es importante reconocer que las venas hemorroidales inferiores y las medias drenan directamente hacia el torrente ilíaco y de ahí a la cava. En cambio, la vena hemorroidal superior drena hacia la mesentérica inferior. ¿Y qué me indica esto? Acuérdense que la mesentérica inferior es parte del sistema porta. Forma parte del sistema porta. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una cirrosis hepática, tengo alguna patología, una hepatopatía crónica, esto puede proyectarse hasta las venas hemorroidales superiores, produciendo patologías altas a nivel del recto, como por ejemplo hemorroides internas. ¿Okay? Entonces, siempre que haya una hemorroides que no se puede ubicar en el canal anal, sino que está por endoscopía, se ubica arriba, alto, entonces siempre hay que buscar el antecedente de alguna hepatopatía crónica en ese paciente. Entonces, lo mismo, estas venas constituyen los plexos venosos hemorroidales que ya he mencionado, tanto el interno como el externo. Ahora, los plexos hemorroidales forman lo que se llama en cirugía no rectal los cuerpos cavernosos. ¿Por qué? Porque están constituidos no solamente con venas, sino también con fibra muscular. Además de fibra muscular, también hay arterioles. Entonces es un conjunto, un ovillo prácticamente, que le llaman cuerpos cavernosos. Que cuando esta estructura, constituida por venas, arteriolas, fibras nerviosas y también filetes nerviosos, se inflama, produce la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal se caracteriza no solamente por la dilatación de venas, sino también por la inflamación que pudiera ocurrir a nivel arterial, a nivel nervioso, ya que constituyen pues los cuerpos cavernosos. La primera patología y la más frecuente de esta región son las hemorroides. Generalmente la patología hemorroidal se produce a cualquier edad, no necesariamente es propia de los viejitos, sino también puede producirse en gente joven. ¿Okay? Y representa con mucha frecuencia hasta cerca del 5% de toda la población norteamericana, como ven. Ahora, lo que sí deben saber en cuanto a las hemorroides es cuanto mayor edad, más probabilidad que ese paciente pueda tener hemorroides. Tampoco hay diferencia significativa entre varones y mujeres, pero lo que sí deben recordar es que estos son los factores predisponentes para las hemorroides. A la cabeza, la constipación o estreñimiento. El estreñimiento crónico muchas veces es materia de que se originen no solamente hemorroides, sino también otras enfermedades. Un factor hereditario
donde hay familias enteras que sufren de patología hemorroidal. La posición erecta, hay gente que trabaja todo el día parado, entonces eso puede constituir un factor que va a condicionar que desciendan los paquetes hemorroidales a través del margen del ano. Pacientes con diarreas crónicas y también el aumento de la presión intraabdominal. Vamos a ver que hay dos tipos de hemorroides, las hemorroides internas y las externas. Las internas, como ustedes comprenderán, son las altas, que están por encima a nivel de la mucosa, y a ese nivel la inervación somática no se da inervación neurovegetativa. Por lo tanto, la inervación dolorosa es poca. Es un paquete hemorroidal que está encima de la línea pectínea. La línea pectínea es el límite entre la mucosa y la piel, la parte cutánea, en el canal anal. Son suprapectíneos. El plexo venoso hemorroidal del cual salen las hemorroides internas es debajo de la mucosa, o sea, es submucosa, está alto. Y el drenaje a este nivel, como ya les mencioné, es al sistema óseo. Esa es la característica de una hemorroides interna. Una hemorroides externa, por otro lado, se caracteriza por ser una hemorroide baja, cerca del margen del ano. Entonces ahí sí hay tapiz cutáneo, por lo tanto la inervación es somática. Estas son las que más duelen. Las hemorroides externas son las que más duelen. El drenaje venoso a este nivel ya no será la porta, pues tiene que ser al sistema de la cava. Y acá son subcutáneos los paquetes hemorroidales y por debajo de la línea pectínea, son infrapectíneos. Ahí tienen los dos, paquete hemorroidal externo e interno. La localización más frecuente se da por cuadrantes. Como verán en este croquis, ahí tienen el margen anal hacia el lado derecho, son más frecuentemente que protruyan los paquetes hemorroidales. El derecho anterior, el derecho posterior. Por el lado derecho, probablemente vayan a salir más paquetes hemorroidales. En cambio, el lado izquierdo solamente el lado lateral del margen del ano. Es factible que por ahí salgan en el lado izquierdo los paquetes hemorroidales. Generalmente son 3 paquetes hemorroidales, 2 en el lado derecho, 1 en el lado izquierdo. Para el diagnóstico, como toda entidad patológica, hay que hacer una buena historia clínica, como ya les mencioné, sobre todo los antecedentes, el estreñimiento crónico, los pacientes que tienen comorbilidades previas, ¿no? El examen clínico. También, en cuanto a la historia, hay que registrar sobre todo la presencia ectoscópica del margen del ano. Hay que ver el margen del ano cuando el paciente no puja y cuando puja también, porque muchas veces cuando puja, salen, se protruyen hacia el exterior los paquetes hemorroidales. Entonces el diagnóstico está hecho, ¿no? En caso de que no se vean paquetes hemorroidales de acuerdo a la historia clínica, se puede recurrir a los exámenes procedimentales. Por ejemplo, la proctoscopía, y si no con la proctoscopía todavía hay duda, se hace una rectosigmoidoscopía. Cosa que ya es un poco infrecuente porque los paquetes hemorroidales internos deben estar dentro del recto, o sea, después del ángulo rectosigmoide. El colon con enema o con doble contraste ya se utiliza poco en estos casos, y la tomografía pélvica cuando hay posibilidad de que no se trate de un paquete hemorroidal, sino se trate de una neoplasia vascular. ¿Okay? Ahí tienen, miren, esta es la ectoscopía, la inspección del ano. Es importante observarla, como ya les dije, cuando el paciente puja y no puja. Y se puede realizar el tacto rectal para evaluar si existen los paquetes hemorroidales, como ven, y también para ver la tonicidad del margen del ano. ¿Que lo da quién? Que lo da el esfínter anal externo.
En cuanto a la clínica, a la sintomatología de las hemorroides, acuérdense que las internas son las que más sangran y las que más prolapsan. Y las externas son las que más duelen y las que más producen un proceso inflamatorio que tumefacta la región perínea. En cuanto a la clasificación, todas las hemorroides, tanto internas como externas, vamos a clasificarlas en 4 grados. El grado 1, cuando el paquete hemorroidal sobresale la luz del canal anal, o sea, protruye, pero pueden producir sin sangrado, eso sí. En el grado 2 hay sangrado que se proyecta hacia afuera. Durante la evacuación sale el paquete hemorroidal, pero espontáneamente se reingresa. Cuando termina la evacuación, nuevamente reingresa. En el grado 2. En el grado 3, aparte que ahí puede haber sangrado también, se prolapsan los paquetes hemorroidales, pero ya no regresan. Terminada la evacuación. Entonces, ¿qué hace el paciente? Lo introduce con el dedo. Y el grado 4, que es el más severo, es irreductible. Esos paquetes hemorroidales pueden sangrar, se prolapsan y ya, aunque el paciente trate de ingresarlos, no ingresan. Estos son las hemorroides que más se complican, las que pueden trombosarse. La complicación más frecuente de las hemorroides son la trombosis hemorroidal. Acá tienen un paralelo entre lo que es prolapso y la sintomatología que acabo de hablar. Siempre en estas entidades patológicas se inicia un tratamiento conservador. De frente no va a cirugía, salvo que sea una emergencia, ¿no? La trombosis hemorroidal sí es una emergencia, por lo tanto, este paciente sí va directo a cirugía. Pero cuando no está complicado, se da un tratamiento inicial conservador para ablandar las heces, evitar el estreñimiento, como ven, una dieta rica en fibra, ¿no? La higiene local, que es una zona contaminada, y el uso de antiinflamatorios tópicos, sobre todo corticoides. ¿Me entienden? Pero cuando vemos que las hemorroides ya son grado 4 y ya pueden complicarse, entonces podemos apreciar que el cambio de coloración está presente, se torna negruzco, violáceo, hay mucho dolor, ustedes tratan de hacer el taco rectal y duele horrible, ¿cierto? Y finalmente está muy sensible la zona pélvica perineal. Entonces en estos casos, miren, ahí tienen una hemorroides trombosada. Entonces en estos casos, ¿qué hay que hacer? Cirugía. Ya no hay nada que hacer acá, no hay tratamiento conservador. ¿Qué procede en estos casos? En estos casos se realiza primero la trombectomía. ¿Qué significa eso? Abrir cada paquete hemorroidal y drenar el trombo, sacar el trombo. Curetear el lecho del paquete hemorroidal. En cada uno de los paquetes se hace esto, ¿ok? Se abre y se deja abierto para que esto cierre por segunda intención. Posteriormente, cuando haya pasado el proceso inflamatorio, se programa como cirugía electiva para la hemorroidectomía. ¿Ok? Entonces, ese es el manejo que se le brinda cuando ya hay complicación. Ahora, muchas veces los pacientes tienen miedo a la cirugía, pues no vienen. Entonces, ¿qué puede pasar? Si se ha trombosado un paquete hemorroidal, se drena solito, espontáneamente, pero se drena parcialmente. Y al drenarse parcialmente, puede dejar una secuela que se llama plicoma. El plicoma anal es una característica, una secuela, digamos así, de un paquete hemorroidal espontáneamente drenado y en forma parcial. Ahí tienen el tratamiento que se da inicial cuando el paciente presenta un problema complicatorio, ¿no?
Paquetes hemorroidales, ya les he dicho, 2 por el lado derecho, 1 por el lado izquierdo. Acá ya se están complicando, como ven. Y ese es el tricoma. Lo que señala la flecha, es como una excrescencia de la piel, ¿no? Un pólipo que queda ahí. Ahora, claro, si en realidad molesta mucho en el paciente, entonces se puede hacer la exéresis, se saca, ¿no? Hacer la cirugía y se hace la exéresis. Acá algunas terapias utilizadas para cada grado de hemorroides. En el grado 1, tratamiento quirúrgico y conservadores importantes, como ya les he mencionado, y también se puede hacer lo que se llama la ligadura con banda elástica. Este es un procedimiento que lo realiza el gastroenterólogo en el grado 1 y en el grado 2. Pero en el grado 3 ya aparece la hemorroidectomía, o sea, la cirugía. 3 y 4 obviamente, ¿no? El grado 4 ya es un grado muy severo, donde los paquetes hemorroidales son irreductibles y pueden complicarse. Y cuando se trata ya de una complicación, o sea, la trombosis, definitivamente eso constituye una emergencia. Se va a cirugía. Es una cirugía rápida, como verán, se aperturan los paquetes hemorroidales y se drenan los trombos. Acá tienen el manejo endoscópico. La ligadura con banda elástica es la más eficiente, más eficaz en estos casos, pero se han intentado también otros tratamientos como la escleroterapia, la fotocoagulación, la ablación con láser, que no dan buenos resultados. Lo mejor es la ligadura con banda elástica, y si no da resultado la ligadura con banda elástica, la hemorroidectomía. La escleroterapia consiste en una inyección de una solución esclerosante que finalmente va a necrosar el paquete hemorroidal y se va a caer por la evacuación. Igual la fotocoagulación por rayos infrarrojos también. El problema es de que no se evacúa todo con esta terapia, ¿no? Hay estudios que tienen una incidencia de recidivas bien alta, así que es preferible de frente, o si no, a la ligadura con banda elástica, o de lo contrario, a la cirugía. Hasta la crioterapia han utilizado. Esta es la ligadura con banda elástica, la técnica de Barrón. El gastro usa este instrumento, que es una pistola que en el extremo tiene una ligadura circular. Y lo que hace es, primero, este es el dilatador del ano, el espéculo anal, se llama, dilata, ubica el paquete hemorroidal, ingresa con la pistola y dispara. Este es el paquete hemorroidal, de tal manera que la ligadura que dispara la pistola va a quedar así en la base del paquete hemorroidal, produciendo pues la isquemia correspondiente y la necrosis del paquete. Se evacúa posteriormente, ¿no? En cuanto a la hemorroidectomía, solamente está indicada cuando hay un fracaso de las terapias conservadoras, ¿ya? Hay dos técnicas importantes. Ahí tienen, miren, paquetes hemorroidales grandes, ¿no? La primera técnica es la técnica cerrada, la técnica de Ferguson. Esta técnica cerrada constituye de la siguiente manera. Se hace inclusive con infiltración de silocaína, anestésico local, ¿no? Se dilata el ano, se infiltra en la figura A, se procede a la tracción del paquete hemorroidal y a la disección de la mucosa, está disecando la mucosa hasta su base. Cuando uno llega a la base, realiza una ligadura a ese nivel y posteriormente corta. ¿Ven? Corta y saca el paquete hemorroidal. Son 3, por lo tanto 3 veces hay que hacer el mismo procedimiento.
Pero la técnica de Ferguson tuvo un error. ¿Cuál? Que cerró las heridas y quedaba así. ¿Vale? Han hecho ya la exégesis de los tres y los cierro a todos. Como es una zona contaminada, esto tiene un alto porcentaje de ISOs, o sea, infección del sitio operatorio. Es preferible no cerrarlo, dejarlo que cierre por segunda intención. ¿Cómo lo hace Milligan y Morgan? Y que hasta ahora se realiza y da buenos resultados, Milligan y Morgan. El problema de Milligan y Morgan es que causa mucho dolor en el postoperatorio, porque las heridas están abiertas y el tiempo de hospitalización se prolonga, ¿no? Por lo menos 10 días, hasta que el paciente más o menos ya tenga las heridas cicatrizadas y procede. Ese es Milligan y Morgan. Miren cómo queda un paciente operado de Milligan y Morgan con 3 heridas abiertas. ¿Okay? Pero la tecnología ha superado esta. Ahí tienen un paciente, miren, una foto de las heridas, las hemorroidectomías realizadas. Pero como les dije, la tecnología nos ha ayudado mucho en este aspecto. ¿Cuál? Longo ideó un instrumento que se llama sutura mecánica circular, que ingresa en el recto y produce la exéresis y el cierre a la vez, las dos cosas, con la mayor asepsia posible. Entonces, esta técnica ahorita le quita prácticamente en un 80% el dolor al paciente y lo constituye rápidamente su trabajo. ¿Ok? Ahí tienen, miren, este es el paquete hemorroidal, este es el instrumento que ingresa, la sutura mecánica circular, ingresa hasta donde están los paquetes hemorroidales y produce la exéresis y el cierre respectivo. Lo sutura inmediatamente y sale, miren, queda así de esa manera. Y miren, cuando se abre el instrumento, queda en forma de un anillo los 3 paquetes hemorroidales. O sea, los seccionan en forma circular. Mucho mejor, pero obviamente pues la utilización de este instrumento cuesta. Bueno, desgraciadamente no lo tenemos en el MINSA, tal vez no sé si en salud, pero en una clínica obviamente se puede hacer, pero obviamente los pacientes con CIS no pueden hacer esto, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan que existe esta técnica, ¿ok? En cuanto a la complicación, las trombosis hemorroidales, como les dije, constituyen una emergencia, ¿no? Y como emergencia hay que tratarlo inmediatamente, por lo tanto hay que realizar la trombectomía. Esa es la trombectomía. Se infiltra igual que para una hemorroidectomía la zona del paquete hemorroidal trombosado, se hace la incisión, se presiona para que salga el trombo y se puretea. Puretaje significa un raspadito de lo que es el lecho del paquete hemorroidal. Luego se hace la hemostasia y listo, se hace la zona y se deja abierto. Estas heridas también quedan abiertas cuando son trombosis. Eso es trombectomía, nada más, no es hemorroidectomía, por si acaso. Okay. Y estos son los glicomas, que ya les he mostrado, que es una hemorroides trombosada mal drenada o drenada parcial. ¿Qué complicaciones se presentan en el postoperatorio? Hay 2 tipos, las iniciales y las tardías, ¿no? Las tempranas. Dentro de las tempranas, el mayor porcentaje es la retención urinaria temporal, porque es un proceso inflamatorio que además
es llevado a mucho mayor porcentaje por la cirugía que se realiza, ¿no? Entonces, se produce un edema, proceso inflamatorio en toda la zona no solamente rectal, también la vejiga, que está en relación con el recto, y hace pues una retención urinaria por horas nada más. Después se restituye todo a la normalidad. El sangrado hasta un 4%, miren. La impactación fecal generalmente es por cuestión psicológica del paciente. Como tiene ahí las heridas abiertas y duelen, si va a defecar con mayor razón, obviamente, entonces no quieren hacer la deposición y por lo tanto se pueden impactar. Y las ISOs en un 1%. Las tardías, dentro de estas, el glicoma, que ya les he mencionado, ¿no? La incontinencia, miren cómo baja de 0.5 a 3%. Y las recidivas cuando se realiza mal la técnica operatoria. O sea, nuevamente recrudece el paquete hemorroidal. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no se ha abierto bien el paquete hemorroidal, cuando no se ha llegado hasta su base. Hemos dicho que se diseca el paquete hemorroidal hasta la base y ahí se liga. Pero si tú no ligas en la base, lo ligas a la mitad del paquete, recidiva. Bien, entonces hasta aquí la primera entidad, que son el grupo de las patologías sangrantes. Ahora vemos las patologías infecciosas o inflamatorias. Ahí a la cabeza están los abscesos. Los abscesos anorrectales tienen dos orígenes, origen específico e inespecífico. Los más frecuentes son estos, inespecíficos, llamados criptoglandular. ¿Por qué? Porque siempre está presente el estreñimiento. Cuando uno no hace la deposición 5 o 6 días, una semana, y entonces intenta realizar la deposición, tiene que empujar, y las heces duras pasan a través del canal anal, y eso rasga, ¿qué cosa? La cripta de Morgani y las columnas. Entonces ahí inicia un proceso infeccioso, inflamatorio, que se llama criptoglandular inespecífico. Esas son las más frecuentes. Pero también existen las secundarias o específicas cuando el paciente tiene enfermedades de fondo. Ahí tienen todas las enfermedades, ¿no? Cuando hay cuerpos extraños adentro, inmunosuprimidos, pacientes con tuberculosis o neoplásicos, o también diabéticos. Yo agregaría ahí diabéticos descompensados. Hay 4 tipos de abscesos anorrectales. El perianal, que es el más frecuente, el isquiorrectal, que es el más peligroso, el interesfintérico, que constituye una patología que conlleva a la incontinencia fecal, y el menos frecuente o más raro, el supraelevado. Entonces, ahí tienen los 4 tipos de abscesos anorrectales más frecuentes, criptoglandulares. Ahí tienen la ubicación. Estos son los más frecuentes. Estos son los más peligrosos, los isquiorrectales. Estos son los que llevan a la incontinencia porque están comprometiendo a los esfínteres, obviamente. Y estos son los más raros, los supraelevados. Continuamos. Esto es importante. Miren, ustedes saben que la fosa isquiorrectal es una región que se encuentra al costado del recto, pararectal, y es una fosa que alberga una gran capacidad. Por lo tanto, los abscesos isquiorrectales en una fosa isquiorrectal pueden drenarse a la otra fosa isquiorrectal por detrás del ano, produciendo lo que se llama absceso en herradura. Y es peligroso, ¿por qué? Porque la fosa isquiorrectal puede albergar 1,5 litros, y si hay 1,5 litros de pus ahí, también puede haber 1,5 litros en el otro lado. Entonces eso puede producir sepsis, tranquilamente. Infección a ese nivel, sobre todo cuando hay pacientes predisponentes con enfermedades de fondo.
el absceso en el rayo, característico. ¿En quiénes se presentan? Pacientes jóvenes, más en varones que en mujeres, como ven. Y las enfermedades o comorbilidades que conlleva la persona es importante para catalogar. ¿Cuál es la clínica de un absceso? El dolor. Pues el dolor es el síntoma cardinal, es un dolor pulsátil, sobre todo cuando va a evacuar. ¿Okay? Es horrible el dolor. ¿Qué más? Puede acompañarse de fiebre, escalofríos, alza térmica, problemas para orinar, retención urinaria, etcétera, etcétera. Al examen se aprecia, al examen endoscópico, si tenemos un absceso perianal, se lo podemos visualizar, se aprecia una tumoración flebótica, renitente. ¿Qué significa renitencia? Te presionan el absceso y se queda ahí la huella del dedo. Y como un edema, así, igualito. ¿Ya? Es renitente. Y que generalmente cuando se hace una incisión o se punza, sale pus, hay pus. Entonces la complicación más frecuente después de un absceso es la fístula, es la complicación. Ahí tienen la imagen de un absceso perianal. Cuando tienen esa imagen ya el diagnóstico está hecho, ¿no? Ahora, todos sabemos perfectamente que académicamente, siempre que hay una secreción infectada, hay que aspirarla y tomar la muestra para el laboratorio, ¿no es cierto? Eso es lo que se debe hacer. Pero muchos no hacen eso, pues simplemente le hacen el corte, lo drenan y se acabó, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es realizar la aspiración, punción primero y luego mandarlo al laboratorio. Y en el laboratorio es importante detectar el germen. En muchos estudios realizados por secreciones abscedadas, por abscesos perianales o anales en general, se asume que hay una multiflora, hay muchos gérmenes, entre ellos gram negativos y hasta anaerobios. Pero el germen que más se ha presentado en todas las muestras son anaerobios. El Bacteroides fragilis es el que predomina. Cuando no se evidencia el absceso perianal, puede ser un absceso isquiorrectal o un absceso interesfintérico. Entonces ahí hay que hacer el tacto rectal. Ahí tienen, miren, un absceso interno, no perianal, este parece interesfintérico, y se procede a tratamiento. El tratamiento quirúrgico es la incisión de la tumoración, la compresión para que salga la pus, y esto que es importante, introducir un instrumento, generalmente es una pinza, ¿no?, para romper las trabéculas, porque toda cavidad abscedada es trabeculada, o sea, tabicada. Si ustedes no rompen los tabiques, las trabéculas, el absceso recibido. Regresa el paciente otra vez con el mismo problema, o sea, se llena otra vez. Entonces, la incisión, el drenaje y la debridación. Este procedimiento se llama debridar, ¿ok? También pueden realizar cuando el absceso es grande, ¿no?, la cavidad es grande, se puede realizar una irrigación con solución salina. Y luego, para finalizar, el drenaje. Se deja un dren, por lo general, un dren laminar, un penroso. Ahora, este tratamiento quirúrgico obviamente va acompañado por el tratamiento antibiótico, ¿no? Y también analgésicos, antiinflamatorios. ¿Ok? Eso en cuanto a los abscesos. La otra entidad patológica inflamatoria es la fístula, que es prácticamente derivado de un absceso. Como han visto, la complicación de un absceso en más de un 50-60% es la fístula perianal. ¿Y qué cosa es una fístula? Es un trayecto anómalo que va desde la luz del canal anal hacia el exterior.
Entonces, cuando ustedes ven a la ectoscopía, aparte del margen del ano, ven otro orificio al costado. Y si ustedes presionan, sale pus por el orificio de la fístula. ¿Okay? 4 tipos de fístulas se pueden presentar. Las fístulas interesfintéricas, que generalmente son las más frecuentes. Las fístulas transesfinterianas, le siguen en frecuencia. Las supraesfintéricas y las extraesfintéricas, que son las más raras. Aquí tienen una imagen del margen anal acá, y acá hay un orificio adicional, orificio externo de una fístula. Le presionan acá, sale pus. Diagnóstico hecho prácticamente. Entonces hay que ver qué tipo de fístula es. Normalmente las transesfinterianas que ustedes ven ahí en el dibujo cursan con incontinencia porque destruyen el tejido muscular, ¿okay? Tanto músculo, el esfínter interno como el externo. Acá tienen las otras más raras, poco frecuentes, las extraesfinterianas y las supraesfinterianas. Para el diagnóstico tenemos que hacer una buena historia clínica, y el antecedente de haber presentado un absceso es importante. Es importante. Sí, me salió pus por ahí, doctor, y me drenaron. Ya, entonces ya ni hablar, ¿no? Es condición sine qua non. O también podemos recurrir pues a la endosonografía anal, que es un procedimiento que ayuda mucho en estos casos. No solamente para la fístula, sino también para el absceso. Hay abscesos que no se ven, entonces yo hago la ecografía o la endosonografía anal y puedo ubicar la secreción en la fosa rectal, en otras zonas, ¿ok? Que es lo más frecuente que se hace, ¿ya? Aparte de la exploración por tacto rectal. Y lo que hay que hacer siempre cuando vemos o sospechamos de una fístula es buscar el orificio interno de la fístula. El orificio externo se puede visualizar, pero ¿dónde está el interno? Para poder tratarlo, ¿no? Entonces eso es importante. Y criollamente se han inventado esto, azul de metileno, ingresan por el orificio externo y dilatan el ano con el espéculo y ven por dónde sale. Entonces ahí se ve el orificio interno. ¿Ok? Entonces, ¿para qué tratamos de ubicar el orificio interno? Para realizar el tratamiento quirúrgico. Ahí ven. Pacientes que muchas veces no solamente cursan con una sola fístula, muchas veces hay otros trayectos fistulosos, múltiples. Esto ya está referido a enfermedades de Crohn. Como acaban de ver, el Crohn es uno de ellos, una enfermedad muy fistulosa, la tuberculosis, ¿no? La inmunosupresión. Hay pacientes que tienen múltiples orificios fistulosos externos, ahí los tienen. En cuanto a la clínica de la fístula, el trayecto fistuloso origina tumefacción en la región perianal, mano húmedo, ¿okay? Poco dolor, no cursa con mucho dolor, pero sí el paciente se queja. ¿De qué? Doctor, generalmente mancho mi ropa interior. ¿Por qué? Porque sale secreción purulenta, obviamente. Entonces, son características clínicas que van a escuchar de los pacientes portadores. Al tracto rectal sí se puede palpar un cordón fibroso, que cuando uno lo presiona, fluye pues la secreción purulenta, ¿no? Y este es el círculo que presenta la fístula. La tumefacción, acá se inicia de la región perianal, es originada por la secreción purulenta. La secreción purulenta, si no se trata el caso, hace que el periné se torne blando, ¿no? Con dolor ya, con calor local y hasta fiebre. El paciente puede ser alza térmica. Cuando llega a ese extremo,
significa pues que la fístula ya está complicada. Esta es la endosonografía anal, que les dije que es un procedimiento que ayuda bastante. Una imagen ecográfica de la zona de la región del canal anal, normal, esto es normal, en cuanto esté la luz del ano, de la región del canal anal, y luego vienen los estratos, la mucosa, la submucosa y los esfínteres. Así se ve normalmente, pero si tenemos esta otra imagen, ya con una disruptura de la pared, estamos viendo pues que existe ahí un trayecto que está destruyendo la pared. Entonces, con mayor razón se piensa que se trata de una fístula. También se puede utilizar la famosa regla de Gottschall, y esto lo explico mejor en este croquis. Este es el periné de una persona de sexo masculino. Acá están los genitales, atrás está la región glútea. Trazamos una línea transperineal o línea transversal, que le llaman así, y ubicamos el orificio externo de la fístula. Si el orificio externo queda detrás de la línea transperineal, como en este caso, acá, asumiremos que el orificio interno se encuentra en la línea media del canal anal. Ahí está. ¿Ok? Pero si el orificio externo está por delante de la línea transperineal, se traza un radio directo hacia el margen del ano para ubicar el orificio interno fistuloso. Gottschall sirve solamente cuando el orificio externo está a 3 centímetros del margen del ano. Si el orificio externo está a 5 centímetros, 6 centímetros, no sirve para nada. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Igual, este es Gottschall también. Y acá miren un paciente con múltiples fístulas, ¿no? Un paciente probablemente portador de una enfermedad de fondo. Nunca lleguemos a esos extremos. Es una pobre mujer que desgraciadamente nunca se trató un trayecto fistuloso. Y miren cómo la fístula ahora ha dado el tejido hasta llegar al genital. Esta es la vagina. Y acá hay una contaminación horrible, porque por acá, además de heces, sale pus y contamina también los genitales. Prácticamente una cloaca. Es una pobre mujer que desgraciadamente llegó a la emergencia porque desgraciadamente estaba séptica, ¿no? Primero había que sacarla de la sepsis y luego tratar quirúrgicamente. Esto se saca en bloque, cirugía en bloque. ¿Okay? Y ahora vamos a ver los tratamientos. Por supuesto que el tratamiento de la antibiótico terapia es importante, ya que es derivado de un absceso. El metronidazol ayuda bastante, la clindamicina, anaerobios. Esto del Inflimax, que son anticuerpos monoclonales, todavía no tiene trabajos que evidencien, ¿no?, la eficacia del tratamiento. Se están usando en otros países, pero acá todavía no. El tratamiento quirúrgico, ¿qué objetivos tiene? Preserva la continencia anal. O sea, le vamos a operar, pero la paciente tiene que quedar sin incontinencia. Preservar. Segundo, evitar que recurra a la recidiva. Tercero, acortar el restablecimiento rápido hacia su trabajo. Hay varios tratamientos para las fístulas. Hay fistulotomía y fistulectomía. La fistulotomía, como ven, consiste en abrir todo el trayecto fistuloso, puretearlo y dejarlo que cierre por segunda intervención. En cambio, la fistulectomía se realiza la exéresis total con tejido sano que queda alrededor de la fístula. Se bloquea. Los colgajos y la técnica de Bruch se utilizan más que nada para pacientes con múltiples fístulas.
¿Ok? Y acá hay un tratamiento que está dando buenos resultados, que es la técnica del cetón. Pero la técnica del cetón solamente está indicada para fístula única, nada más, cuando hay una sola fístula. En este croquis vemos, miren, la fistulotomía, acá. Sacan solamente, lo destechan prácticamente al trayecto fistuloso, lo dejan así, curetean acá y listo. Esta herida cierra por segunda interna. En cambio acá no, esto es fistulectomía, se saca todo en bloque, incluyendo tejido adyacente. Claro que es más cruenta, ¿no? Pero es preferible. Miren, esta es fistulotomía. Ya se ha identificado el orificio externo y el orificio interno. Acá con este estilete lo abre todo el orificio, curetean y le hacen una orla, o sea, un surié. Ustedes conocen eso. Una orla alrededor de todo el borde para que no se cierre fácilmente. Y si se cierra nuevamente, puede recibirla. ¿Ok? Y se deja así con material absorbible, calcus piquet. Y cierra 15 días para el cierre. Esta es la fistulotomía ya en un paciente. Miren, así queda la herida con su orla alrededor. Ahí cierra por segunda intensidad. La fistulotomía, por múltiples estudios de investigación quirúrgicos, tiene mucha incidencia en incontinencia. 53%, ¿ven? 42% de pacientes con incontinencia, 38%. Entonces se ha dejado de lado hasta el momento lo que es fistulotomía. Ahora se hace fistulectomía, o sea, la exéresis total. Claro, como les dije, la cirugía es más cruenta porque saca todo en bloque, como ven ahí, y sutura un solo plano. Un solo plano y queda la herida abierta igual. Cierre por segunda intención. Este es el cetón o sedal. ¿En qué consiste esta técnica? Por el orificio externo se introduce una hebra de nylon o material no absorbible, cualquier material no absorbible, y sale por el orificio interno. Las dos hebras salen por el margen del ano y el cirujano le hace un nudo bien ajustado. Y el paciente se va con su hilo a su casa y regresa a control. Cuando regresa a control, el nylon se aflojó. ¿Qué hace? Ajustarlo más. Así por 5 sesiones. A la quinta sesión, el paciente viene con su nylon en la mano. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho una resección progresiva, transitoria, sin lesionar estructuras adyacentes, sobre todo el esfínter voluntario. Esa es la técnica de cetón, como ven ustedes acá está el nylon. Entonces le hacen su nodo y listo. Tiene buenos resultados, solamente indicado en fístula única. Ahí tienen otro cetón. Esta es la fistulotomía que ya les hemos mencionado. Y este es el colgajo de Plug, ¿no? Cuando hay múltiples fístulas. Ya es una cirugía grande que hay que hacer un colgajo del perineo, de la región glútea. Últimamente también se está optando por meter esta sustancia esclerosante en todo el trayecto fistuloso, pero todavía de esto no hay resultados que evidencien la efectividad del tapón con sustancia esclerosante para la fístula. Es lo último que hay para esta patología. Vamos ahora a ver las ulceraciones, la fisura. Las fisuras son heridas que se ubican en el canal anal. Generalmente son más frecuentes en la cara posterior que en la anterior. Se pueden presentar en pacientes jóvenes, ligeramente más en varones que en mujeres. Comprometen al esfínter anal involuntario, el interno,
que se contrae. Y esa contractura origina dolor. Las fisuras pueden ser también de dos tipos. Las primarias, producidas por estreñimiento. El estreñimiento siempre está presente en esta. Evento traumático, ¿por qué? Porque las heces duras, al pasar por el canal anal, lesionan. O pacientes con diarrea crónica, contractura por tensión nerviosa, y las secundarias que tienen pues enfermedades de fondo, siempre el Crohn a la cabeza, la tuberculosis y otras enfermedades. Ahí tienen una fisura aguda y una fisura crónica. Fisura aguda, fisura crónica. Se llama fisura aguda cuando el tiempo de enfermedad es menos de 6 meses o 6 semanas. 6 semanas. Cuando es más, ya tenemos la fisura crónica. Características morfológicas, podemos evidenciar que la fisura aguda, que es la que más duele, se torna de color rosado, bordes regulares. En cambio, la fisura crónica ya no tiene tejido conjuntivo fibroso, de mayor grosor y de color blanquecino, ¿no? Y duele menos, la crónica. Como ya les dije, el 90% de las fisuras se ubican en la cara posterior del canal anal. Ahí tienen una imagen de fisura, ¿ven? Es una ulceración prácticamente. Esta solución de continuidad puede estar referida a otras patologías, por lo tanto es la secundaria. Este cuadrito quiero que me entiendan porque, como les dije, el traumatismo producido por las heces duras va a originar que a nivel del canal anal reaccione el músculo involuntario contracturándose, el esfínter interno. Esa contractura origina dolor. Esa contractura origina isquemia local. Por eso es que la fisura no cicatriza nunca. Demora en su cicatrización por la isquemia. Esa contractura origina que no haya relajación del esfínter, por lo tanto no hay evacuación. Es un círculo vicioso. Entonces, esto es importante que lo recuerden. Digamos, el síntoma más importante en la fisura es el dolor. El dolor es un dolor que generalmente cuando evacúa se intensifica. Pero también es importante considerar el sangrado. Como es una úlcera, una herida, puede sangrar. Pero el sangrado no es significativo. Es poco sangrado. Se hace el diagnóstico diferencial con las otras patologías, hemorroides, fístulas, etc. Normalmente, el dolor constituye una situación de emergencia en el paciente, por lo tanto hay que calmarlo. ¿Ve? Entonces ahí tienen a la fisura. ¿Cómo se calma el dolor? Mediante el tratamiento que se le da. Siempre en estas patologías se insiste primero en un tratamiento conservador, ablandador de heces, baños de asiento, analgésico local. Si le damos una semana, 10 días con este tratamiento y no cede, entonces va a la cirugía del paciente. Este es el tratamiento médico. Hasta botox se puede infiltrar. Pero bueno. En cuanto al tratamiento quirúrgico hay dos técnicas. La técnica cerrada y la técnica abierta. El tratamiento quirúrgico se llama esfinterotomía lateral interna. Con o sin fisurotomía, o sea, sacando la fisura o no. La técnica cerrada está en desuso porque es una técnica ciega, porque puede lesionar el esfínter anal voluntario, por lo tanto el paciente se queda incontinente. En cambio la abierta sí está vigente. ¿En qué consiste la técnica abierta? Esta es la cerrada, miren, ahí podemos lesionar. Esta es la técnica abierta, se diseca, se pone el espéculo anal, se diseca la mucosa, la piel,
y luego se identifica el esfínter anal interno y el externo. El que hay que cortar, seccionar, es el esfínter anal interno, involuntario, es el que se contrae y el que produce el dolor. Se secciona, el dolor desaparece, como por arte de magia. Entonces, esa es la esfinterotomía, y luego se cierra y se puede realizar adicionalmente la exéresis de la úlcera o de la fisura. Esa es la técnica de Gabriela, haciendo un colgajo así triangular que permite cerrar la herida sin ningún inconveniente. Seguimos y vamos a la siguiente entidad nosológica, que son las tumoraciones benignas que protruyen por el margen del ano. Son las llamadas distopias o prolapsos rectales. Es importante considerar prolapso de procidencia. ¿Prolapso qué es? Es la salida, la protrusión de parte de la pared del recto. Puede salir la mucosa, puede salir la capa muscular, pero no sale todo el recto. Cuando el recto emerge por el margen anal, como han visto en la imagen inicial, así, ya eso es procidencia. ¿Ok? ¿Más claro? Generalmente acá el sexo afectado son las mujeres. Fíjense, de 3 a 10 veces más que los varones. ¿Por qué? Primero, en nuestro país, porque hay una excesiva presión del piso pélvico. ¿Y cuándo hay excesiva presión del piso pélvico? Aquellas mujeres que tienen 5, 6, 7, 8, 9 hijos, 10 hijos. A cada rato están teniendo hijos. O sea, ese piso pélvico está vencido. Por lo tanto, protruye. Sale. Eso es uno. 2. Está presente siempre el estreñimiento crónico. En nuestro país tenemos esto. Hay regiones endémicas de megacolon, megasigma. Estoy hablando de la zona de la sierra, la región de Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Puno, donde la gente, pues, la ingesta, la dieta que ingiere es a base de harinas. Ahí poco comen proteínas. Entonces, obviamente, le da más trabajo al tubo digestivo, por lo tanto, crónicamente eso hace posible el megacolon. ¿Okay? Entonces acá están los grados de prolapso. Prolapso incipiente, el más leve, solamente emerge la mucosa. Una emersión del recto con sus paredes, solamente sale la mucosa y la capa muscular, pero acá ya es procidencia, o sea, acá desciende la víscera. Desciende, o sea, toda la víscera, hasta la serosa sale. Se desprende del sacro y desciende. Entonces, el tratamiento, otra cosa, clínicamente, cualquier prolapso o procidencia tiene siempre que haber incontinencia. No hay prolapso ni procidencia sin incontinencia. Todos tienen incontinencia, todos. Esto es fundamental. Cuando se complica, puede sangrar. ¿Ok? Cuando se complica. Y dentro de las complicaciones está la proctitis, está la perforación inclusive. También se puede presentar prolapsos rectales en niños, recién nacidos sobre todo. Pero lo que se recomienda en estos casos es esperar a los 3 años para que de esa manera el desarrollo de la criatura haga posible la autolimitación, o sea, solito se introduce. ¿Okay? Si en que no fuera así, recién procede la cirugía. Seguimos. Esto es una procidencia, ¿ven? Entonces ahí el cirujano está tentado en reducirlo. Agarra su guante y graso de error. ¿Por qué? Yo he visto, pues, un cirujano ahí joven, doctor, un prolapso, una procidencia, lo reduzco en tópico. El paciente se le cayó la presión. Ahí quedó. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
se despierta un reflejo vago, parasimpático. Si ustedes hacen eso, manipulan una víscera. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Si lo van a reducir, en sala de operación. ¿Ok? Es preferible. Esa maniobra de reducción se llama la maniobra de Valsalva. Ahí tienen. ¿Ven? La reducción de una procedencia. Y estas son las complicaciones. Cuando ya no se reduce, totalmente irreductible, gangrenado, ulcerado, sangrante y hasta perforado. Entonces, son extremos que hay que tener en cuenta. ¿Qué técnicas se usan quirúrgicas para esta patología? La primera es la técnica de Richter, ¿no? Que consiste en movilizar el recto del sacro, como ven, y pexiarlo, o sea, aplicarlo con una malla. Esas mallas de hernias que utilizan para las hernias hacen como una correa al recto y lo fijan con puntos a la fascia de Waldeyer del sacro. ¿Listo? Entonces ahí queda fijado, pero como el intestino tiene movimiento, se puede obstruir. Así queda, ¿eh? Se fija con la malla hacia el sacro. Entonces, en algún momento se obstruye y comienza una obstrucción intestinal baja. Esa es su complicación. Hacen un 4%. La técnica de Richter. La otra técnica es la proctopexia, o sea, la aplicatura del recto hacia de frente, sin usar malla, hacia la fascia de Waldeyer del sacro. En este caso, generalmente se utiliza cuando hay megacolon. Cuando hay megacolon, pues el colon redundante, se hace la resección, la anastomosis y la pexia hacia el sacro. Con puntos separados, material no absorbido. También llamado promontofijación. Esta técnica da mejores resultados, acá no hay cuadros obstructivos. Wow. Y la última patología que mencionamos al inicio es la presencia de cuerpos extraños dentro de la luz rectal. Normalmente, cuando se encuentra un cuerpo extraño en el recto, no es porque el paciente lo ha ingerido, porque hay que ser inocente para pensar así, ni tampoco accidental, es bien difícil. Entonces, ahí tienen, miren, la radiología ayuda bastante a encontrar estas cosas dentro de la luz del recto. ¿Qué más? La presencia de hacinamientos en las cárceles, ¿no? Como ven, las cárceles acá en nuestro país están hacinadas de gente, entonces eso contribuye pues, a que haya un libertinaje sexual, ¿no? Los estupefacientes, o sea, las drogas, ¿no? Hacen posible estas cosas. ¿Qué condicionan? Son factores en nuestro país que condicionan la presencia de cuerpos extraños. Cuando hay un cuerpo extraño, el paciente que llega a la emergencia no viene a decirte, doctor, tengo un cuerpo extraño, sáquelo. No es así. Te dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo un sangradito, no quisiera que me revise. Entonces, bueno, uno de buena fe examina al paciente y cuando hace el tacto rectal nos damos cuenta que hay algo ahí duro, ¿no? Choca con el dedo. ¿Qué es esto? Sospechamos placa. Placa, encontramos lo que han visto. ¿Ok? Entonces, un cuerpo extraño en el recto puede haber sido introducido violentamente, por lo tanto, lo puede perforar. Y ustedes saben que el recto tiene dos porciones, una porción intraperitoneal, que es el tercio superior o proximal, y una porción extraperitoneal, que son los dos tercios distales. Cuando perfora arriba, o sea en el tercio proximal, se produce una peritonitis, hay reacción peritoneal. Entonces ahí hay lumbar positivo. Tocan la barriga, duele.
Pero si ha perforado la porción inferior extraperitoneal, entonces ahí la secreción se almacena a nivel de la pelvis. Y esto puede llegar a la sepsis. Acá los exámenes que más ayudan son los radiológicos, diagnóstico por imagen. Por ejemplo, ahí tienen otra imagen de un cuerpo extraño dentro de la luz rectal. Y hay que hacer, por supuesto, un diagnóstico diferencial. Miren acá, para que sepan, por favor, este paciente que tiene su cuerpo extraño en el recto está siendo instrumentado. Esto que ven acá es una pinza, la pinza tirabala que usan los obstetras. Se agarra así y trata de jalarlo, ¿no? Es importante, si van a hacer eso, que sepan que el cuerpo extraño está tapado. Muchas veces son botellas, ¿no? Entonces, si está tapado, lo pueden jalar, succionar despacio. Pero si no está tapado, hacen presión negativa, lo succionan y desgarran la mucosa. Y entonces sí, corriendo a hacer las operaciones porque eso sangra que da miedo. Entonces, esta maniobra solamente lo pueden hacer cuando están seguros que el objeto no es hueco y está contado. ¿Ok? Hay un cirujano americano, Flint, ahí lo tienen, que ha clasificado la presencia de cuerpos extraños y las lesiones que produce en 3 grados. El grado más leve, cuando hay perforación única a nivel del colon. No hay shock séptico, se refiere. No hay contaminación, por lo tanto, la cirugía es más fácil, más rápida. El grado 2, cuando la perforación es transfixiante, o sea, ha agarrado la cara anterior y la cara posterior. Y acá sí hay desgarro y hay también contaminación. Acá el tratamiento cambia. Y el grado 3, que es el grado más severo, más grave, cuando hay desvascularización de la lesión. Entonces, para cada grado, Flint sugiere, recomienda, para el primer grado, cierre de la perforación única y drenaje, por supuesto, que es una zona contaminada. Para el segundo grado, cierre de la perforación, sutura y colostomía desfuncionalizada. O sea, hacer una sigmoidostomía para desfuncionalizar la zona que está lesionada. Y para el grado 3, la resección intestinal con anastomosis, obviamente. Acá tienen, miren, las suturas de la lesión, la colostomía desfuncionalizante, el lavado de cavidad, el drenaje. Miren por dónde saca el dren en estos casos, por la región presacral, por ahí sale, por debajo del ano. Son drenes laminares, a desgracia felizmente, no son drenes tubulares. Entonces, se puede hacer este tipo de colostomía, que es la más frecuente, colostomía en asa, ¿no? El famoso Wangen. Ahí tiene colostomía en asa, Wangen. O también, en casos ya extremos, cuando hay desvascularización, se hace la resección y la colostomía en cañón de escopeta, que es la microtis. En casos extremos ya la fármaca. Miren, ahí hay otro cuerpo extraño en el recto, una botella. ¿Se dan cuenta? Que vean, pues, el recto es bien complaciente, se siente bien, se puede entrar toda esta cocinada, ¿no? Bien. Siempre que se extrae un cuerpo extraño, siempre hay que hacer un control, ¿no es cierto? Contacto rectal. ¿Ok? Es importante para todos los casos. Listo, pues creo que con esto hemos terminado.